Continuamos con la ponencia titulada Redes de Servicios para Inmigrantes en la Comunidad Foral de Navarra, por parte de Daniel Holgado. Daniel Holgado es doctor en Psicología por la Universidad de Sevilla. Actualmente se encuentra haciendo su estancia postdoctoral en la Universidad del Norte, financiada por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla y por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. Ha realizado estudios relacionados con la intervención comunitaria en salud desde los servicios de atención primaria en España, además de participar en la evaluación de programas de prevención comunitaria, de participación social y voluntariado. También ha participado en investigaciones sobre las necesidades, el sentido de comunidad y las redes sociales en inmigrantes y estudiantes universitarios, entre otras poblaciones. Buenos días. En primer lugar, yo quería dar las gracias a la Universidad del Norte en general y al profesor Palacio en particular por brindarnos la oportunidad para participar en este espacio, para hablar sobre redes y conocer otras experiencias que tengan en diversos campos. Yo, en mi caso, voy a hablar de, como dice el título, de las redes de organizaciones de servicio en población inmigrante de la Comunidad Foral de Navarra. Se trata de un estudio que partió de un encargo hecho por una organización que trabajaba con inmigrantes en esta zona del norte de España, y a partir de esta experiencia conseguimos sacar algunas conclusiones de investigación relacionadas con la estructura de relaciones que había entre las organizaciones que incluimos en la muestra. El estudio de las redes interorganizativas en un determinado contexto permite conocer cuál es la estructura de colaboración que se puede producir entre los agentes de intervención que hay en un determinado ámbito. De hecho, te permite conocer cuáles son la gestión de recursos que se está haciendo en ese contexto, cuáles son las potencialidades, las dificultades y los problemas que pueden aparecer en esas redes de colaboración. Por ejemplo, Feinberg, Rich y Greenberg, tres psicólogos comunitarios, hicieron un estudio en el 2005 en el que evaluaron cómo influían determinadas características de las redes sociales sobre la efectividad de las intervenciones y sobre la preparación comunitaria en la intervención en problemas de conducta con jóvenes y adolescentes. Encontraron que las redes de relación entre diversas coaliciones comunitarias que trabajaban en este contexto eran mucho más efectivas si tenían una menor centralización, o sea, estaban menos centradas en torno a unos pocos nodos, y si tenían una mayor densidad y un mayor número de lazos directos entre los actores. Es decir, podemos ver cómo la propia estructura de relaciones en un determinado contexto te puede permitir obtener algunas evidencias acerca de cómo de eficaz puede ser la intervención en ese contexto en un conjunto de agentes comunitarios. Por otro lado, también la visualización que puedan, o el feedback que le podamos dar a estas organizaciones acerca de cuál es su propia estructura de colaboración puede servir para que se produzcan modificaciones en estas redes que permitan garantizar una mayor eficacia o una mayor efectividad en la misma. Bien. Como he dicho, los objetivos del proyecto, o los objetivos del proyecto y del estudio fue, en primer lugar, hacer una reflexión o conocer también cuáles eran los servicios de apoyo al colectivo inmigrante que existían en la Comunidad Foral de Navarra. Por otra parte, estudiar las redes de colaboración e intercambio entre organizaciones de servicios para población inmigrante en esta zona. Y por último, realizar una devolución de los resultados a las organizaciones que estaban incluidas en la misma red como forma de dinamizar y potenciar los recursos de colaboración y de coordinación que existían en este contexto. Para realizar el estudio, aplicamos una entrevista semiestructurada a un miembro de cada una de las organizaciones participantes. Normalmente se elegía una persona clave en esta organización, técnicos, directivos o responsables que tenían un conocimiento adecuado tanto de la entidad como de las relaciones que mantenía la entidad con otras organizaciones del entorno. Vemos ahí algunos datos sociodemográficos de las personas entrevistadas, una edad media de 40 años, con 7 años de permanencia en la organización, y el 75,5% de las entrevistadas fueron mujeres. Los contenidos o indicadores que utilizamos en la entrevista fueron, en primer lugar, datos generales de la organización, relacionados con el presupuesto, con los años de funcionamiento, con la población atendida, etc. El clima para la innovación y las demandas en el contexto del trabajo por parte de los profesionales que integraban estas organizaciones.
el clima de colaboración, intercambio entre las entidades participantes y, por último, el foco o el objetivo fundamental, la evaluación de las redes de colaboración entre las entidades. La evaluación de las redes de colaboración se centró en el contacto, intercambio y coordinación en una muestra de entidades pertenecientes al entorno de la Comunidad Foral de Navarra, fundamentalmente la capital, Pamplona, y los alrededores o el área metropolitana de esta zona. Evaluamos en total 6 redes, que son las que están ahí presentadas: red de conocimiento de entidades, red de contactos formales, la red de contactos informales entre miembros de las organizaciones, la red de participación conjunta en proyectos, la red de conexión o cercanía o afinidad entre los objetivos que existen entre las organizaciones y la red de preferencia o de trabajo conjunto entre ellas. Entonces, en concreto, aquí analizaremos las 4 que aparecen resaltadas, que son las de contactos formales, informales, participación en proyectos y afinidad. Ahora describiremos con mayor detalle en qué consisten cada una de ellas. Estas fueron algunas de las organizaciones participantes: Cruz Roja, SOS Racismo, servicios locales de atención a colectivos inmigrantes, servicios sociales del ayuntamiento, servicios sanitarios, asociaciones de inmigrantes también, etc. Incluso organizaciones sindicales como NAFECITE o el Centro Guía de UGT, Sindicato Nacional. En total entrevistamos a 29 organizaciones con programas de intervención o que tuvieran algún programa de intervención dirigido a población inmigrante. Tenían una media de 17,7 años de funcionamiento. Ahí vemos la distribución del personal: unos 8 voluntarios de media, 15,35 técnicos y 20,40 socios de media. El 60% de las entidades tenían un presupuesto por encima de los 60.000 euros y la financiación que recibían estas entidades era fundamentalmente pública, a pesar de que es cierto que existían entidades pertenecientes al ámbito público o a la administración y entidades privadas, aunque sí es cierto con una mayoría de financiación pública también. Estas son las funciones principales que desarrollaban las organizaciones: el asesoramiento e información a usuarios fundamentalmente, y en menor medida de investigación social o de formación en diferentes. Bien, ¿cómo percibían las organizaciones la colaboración entre las entidades o la colaboración para intervenir con la población inmigrante en Navarra? En primer lugar, ponían como principales barreras para la colaboración el desconocimiento que había de cómo funcionaban unas u otras entidades, o bien la falta de recursos para articular estas colaboraciones o hacerlas de un modo mucho más formal. Un 93,1% afirmaba que existía una falta de colaboración efectiva entre diferentes organizaciones y, por ejemplo, un 62% admitía que había una ausencia de contactos adecuados con otras organizaciones. Estos datos se vieron posteriormente corroborados en parte por los resultados que encontramos en el análisis. Bien, vamos a analizar las 4 redes que mencioné anteriormente: formales, informales, participación en proyectos y afinidad. En primer lugar, la red de contactos informales se refería a la asistencia de reuniones de trabajo, peticiones de recursos entre entidades en los últimos 6 meses. En este caso encontramos 4 entidades con mayor centralidad: la Mancomunidad de Berriozar, era una organización de municipios en una zona metropolitana de Pamplona; ANAFECITE, un sindicato; Programa DU era una asociación basada en un programa de atención a colectivos inmigrantes; y la Asociación Alternativas, también de atención a colectivos inmigrantes. Si vemos aquí la representación de los contactos formales entre entidades, vemos las asociaciones que hemos mencionado antes. Son las que tienen, en este caso hemos representado con el tamaño la intermediación de las organizaciones, y con el color si pertenecían al ámbito público o al ámbito privado. En primer lugar, podemos ver cómo las entidades con mayor centralidad de intermediación eran las mencionadas: Alternativa, NAFECITE, Berriozar, Programa DUO y el Hospital Infanto Juvenil. Existían algunas organizaciones que tenían solo un lazo con otro miembro de la red, que estaban en la periferia. Fundamentalmente CABE, en el caso CABE era una organización o una asociación de inmigrantes, Aixena igualmente, SOS Racismo y Estera eran organizaciones de mayor tamaño, y existían 2 asociaciones que no tenían contacto con ninguna otra entidad, que eran Contigo Perú y Perú Arte, 2 asociaciones de inmigrantes peruanos. A continuación, lo que hicimos fue quitar aquellos nodos que tenían mayor intermediación, como forma de ver
cuál era la estructura o cuál era la división en grupos que podía verse en ese caso entre las entidades. Es decir, los actores que tienen mayor intermediación normalmente son los que vinculan unos grupos con otros dentro de una red. Si quitamos esos actores que están vinculando unos grupos con otros, podemos ver de forma mucho más definida cuáles son los grupos que componen esa red. En este caso, si quitamos estos 5 actores, que aparecen como los actores con mayor intermediación, podemos ver que la red se distribuye fundamentalmente entre grupos. Un grupo que es el que aparece a la izquierda, en el que vemos que son asociaciones, en su mayoría asociaciones públicas, excepto Instituto Navarro Villolada y SHEI, y en el que vemos un clique de 3 actores formado por las organizaciones que trabajaban en el casco antiguo de Pamplona, que son Servicio de Salud Mental Casco Viejo, Participación Comunitaria del Casco Viejo y la Unidad de Barrio Casco Viejo, que trabajaban en el centro de la capital, Pamplona. En el otro lado podemos ver asociaciones específicas de atención a colectivos inmigrantes, como es la Asociación Sindical Inmigración de UGT, Inmigración Burlada, etc. Y aquí vemos 2 actores, que son Aysena y Entre Culturas, que aparecen asociados en otros contextos como 2 asociaciones que tienen bastante vinculación entre ellas. Si hablamos de los contactos informales, nos referimos a contactos puntuales entre los miembros de la organización no relacionados directamente con la intervención en colectivos inmigrantes. Estos contactos informales son importantes ya que, a pesar de que pueden no tener como contenido la propia intervención con colectivos inmigrantes, puede ser el inicio del mantenimiento de una relación mucho más formal en un futuro entre diferentes organizaciones. En este caso, las 3 organizaciones que tenían mayor centralidad también eran igual que las mencionadas anteriormente: Mancomunidad de Berriozar, ANAFECITE como organización sindical y la Asociación Alternativa. Y aquí vemos la representación de la red, en la que vemos los 3 actores con mayor intermediación en este caso, que también se corresponden con los que tienen mayor centralidad. Vemos también que vuelven a existir 2 organizaciones que aparecieron también antes aisladas, y de nuevo vemos aquí como las 2 asociaciones de inmigrantes peruanos aparecen también aisladas sin ningún contacto con otras organizaciones. Si quitamos los 3 actores que aparecen con mayor intermediación, vemos que también en este caso podemos ver un gran grupo y después de nuevo la relación diárica entre Aysena y Entre Culturas, y de nuevo vemos ahí Contigo Perú, Peruarte. Una de las redes que por la que mostramos mayor interés es la red de participación conjunta en proyectos, ya que es una forma de operativizar los contactos formales e informales que se mantienen entre entidades. La participación conjunta en proyectos implica no solamente una red de colaboración mantenida en el tiempo, sino también una afinidad de objetivos, poner en marcha diferentes intercambios de recursos entre las organizaciones y mantener esta relación en el tiempo de una forma estable y segura. En este caso, evaluamos la colaboración en el diseño, desarrollo e implementación de un proyecto en el que las 2 entidades que aparecieran relacionadas tuvieran una colaboración efectiva en ese mismo proyecto. De nuevo aparecen como las 3 más centrales, las que hemos mencionado anteriormente, ANAFECITE, Mancomunidad Berriozar y Alternativa. Y como mayor centralidad aparecen o con mayor centralidad de intermediación aparecen Alternativas y ANAFECITE como las 2 organizaciones en torno a las cuales se articula la mayor parte de la colaboración en proyecto entre todas las entidades participantes. Igual, si en este caso también vemos como parece Casco Viejo o Salometa de Casco Viejo o el Instituto Navarro Villolada como 2 organizaciones que aparecen aisladas, y el Hospital Infanto Juvenil como una organización que no mantiene ningún lazo en cuanto a participación conjunta en proyectos con otras organizaciones. Si en este caso quitamos de nuevo a los 2 actores fundamentales, vemos que existen 2 campos, o sea, 2 grupos. El grupo que aparece más arriba es el que contiene una mayoría de entidades privadas, un color azul, mientras que el de abajo contiene una mayoría de entidades públicas o entidades pertenecientes a la administración. Finalmente, la red de afinidad entre entidades evaluaba la cercanía y similitud de objetivos y funcionamiento entre entidades. Lo que se trataba era de preguntar hasta qué punto otra entidad era afín a tus propios objetivos de investigación o de intervención en determinado contexto. En este caso aparece un mayor número de entidades con un alto indicador de centralidad de grado. Además de las ya mencionadas anteriormente, aparecen Cruz Roja,
la unidad de barrio de la Milagrosa, incluso una que aparece aislada en otras redes, como era Contigo Perú. En este caso vemos una red más mucho más cohesionada y mucho más difícil de distinguir en diferentes grupos, pero si quitamos estos actores con mayor intermediación, vemos en este caso dos campos claramente diferenciados. Por una parte, las entidades de financiación o las entidades privadas que aparecen a la derecha, y por otra parte las entidades públicas al contrario, las entidades públicas que aparecen a la derecha y las entidades privadas que aparecen a la izquierda, como dos campos claramente diferenciados si eliminamos esos actores con mayor intermediación. Bien, si vemos los indicadores de centralidad, algunos indicadores de centralidad y de cohesión, podemos ver cómo el grado de centralización, que hasta qué punto la red se articula en torno a unos nodos concretos, es relativamente bajo en las cuatro redes, en torno al 25, 27, 30%, poco mayor en contacto entre miembros, pero, o entre afinidades entre entidades, pero relativamente bajo. La centralización de intermediación, que es hasta qué punto existen grupos claramente diferenciados en una red mediados por determinados actores, también es relativamente baja, excepto en participación en proyectos donde es un poco más alta. La reciprocidad también es relativamente baja, es decir, hasta qué punto los lazos son recíprocos o hay lesiones mutuas entre los diferentes actores. En este caso, cabe señalar como en el caso de la participación conjunta en proyectos se obtiene un porcentaje de esa reciprocidad bastante bajo entre las entidades. Cosa por otra parte bastante curiosa desde el punto de vista en el que quizás la relación más objetiva que se puede observar aquí es la participación conjunta en proyectos y donde se observa un menor número de lesiones mutuas o participaciones conjuntas en el mismo proyecto. Finalmente, la densidad es relativamente alta en todos los casos, excepto en el caso de participación en proyectos, donde se observa un nivel de densidad muy bajo de las relaciones, es decir, existen menos contactos sobre el total de contactos posibles existentes en la red, mientras que en el otro caso está por encima del 75%. Como hemos dicho, en principio son redes relativamente descentralizadas, en el que no se observan claramente actores clave, aunque sí es verdad que hay actores con mayor centralidad, pero no hay actores claves en torno a los cuales se reúna toda o se reúna la mayor parte de las relaciones. También son redes con escasa participación, como hemos dicho, y mayor en la participación conjunta en proyectos. Como hemos dicho, baja reciprocidad en el caso de la participación conjunta en proyectos también. Y la cohesión de la red o densidad es alta en contactos formales e informales definidas y baja en participación conjunta en proyectos. Es decir, en el caso de la participación conjunta en proyectos hay existencia de contactos puntuales, o sea, hay más existencia de contactos puntuales y de convergencia en objetivos que integración relacional ideológica o más integración relacional ideológica que integración operativa o participación conjunta. En las conclusiones, en primer lugar, podemos decir que, aunque no podemos hablar de actores clave dentro de las redes o actores que aglutinen una mayoría de relaciones, sí es verdad que existe un grupo de actores relevantes que son importantes en la intervención con colectivos inmigrantes en Navarra, que son la FECITE, las mancomunidades de Berrioza y Tudela, el Servicio de Inmigración de UGT, una asociación sindical y la Asociación Alternativa. Por otra parte, se observa claramente cómo la vinculación entre entidades se relaciona muchas veces con la pertenencia al ámbito público o privado. Y más allá de la participación en el ámbito público o privado, hay una clara preferencia o una clara vinculación con aspectos políticos y de activismo en las relaciones. En la devolución de los resultados a las entidades participantes, vimos claramente cómo la división social que puede existir en Navarra en cuanto a diferenciación entre el ámbito independentista, que suele relacionarse más con el activismo y las asociaciones privadas, y el ámbito más institucional y más relacionado con el Estado, que son las organizaciones más públicas, suelen relacionarse de forma separada y vemos como cuando eliminamos los nodos de intermediación estos campos se observan claramente separados. Esto en parte puede hablar de las dificultades que se pueden encontrar para operativizar las relaciones en base a estas diferencias ideológicas que existen entre las mismas organizaciones. Bien. Otro aspecto relevante es el papel que tienen las asociaciones de inmigrantes dentro de las redes. En primer lugar, podemos ver cómo sí es cierto que ocupan un papel periférico en la red.
Son asociaciones que o bien no tienen contacto con ninguna otra entidad, como ocurre en el caso de las asociaciones de peruanos, o bien tienen un papel muy marginal en la red tanto en las redes formales como informales, como en la participación en proyectos. En cierto modo podríamos decir que estas asociaciones son lazos débiles dentro de las organizaciones o de la red interorganizativa de atención a inmigrantes en Navarra. Sí, son redes que, a pesar de aparecer en la periferia, pueden servir para conectar diferentes espacios o diferentes contextos relacionales dentro de un mismo ámbito. Incluso podemos decir que estas organizaciones puedan actuar como mediadoras entre las organizaciones de intervención y la población sobre la que se va a atender. Se trata de asociaciones en las que suelen participar la comunidad inmigrante y que pueden ejercer ese papel de intermediación o de mediación entre ambos contextos. Por otra parte, refleja la necesidad de integrar en mayor medida estas asociaciones en el juego de relaciones que se pueden establecer para la intervención con los inmigrantes. Finalmente, podemos hablar que se ve claramente cómo existen dificultades en el paso de los contactos puntuales a la colaboración efectiva en programas de intervención. Es decir, es fácil encontrar contactos puntuales entre miembros de la organización o bien entre las mismas organizaciones, pero esto es mucho más difícil trasladar estos contactos puntuales o la afinidad que puedan existir en los objetivos a la aplicación de proyectos comunes o de intercambio de recursos entre diferentes organizaciones. Esto puede ser un reflejo de la existencia de protocolos poco flexibles de colaboración, por ejemplo, sobre todo a partir de las organizaciones públicas que pueden llegar a contar con una cartera de servicios que tienen que cumplir, unos objetivos establecidos institucionalmente que tienen que cumplir y que les impiden tener cierta flexibilidad a la hora de colaborar con otras organizaciones que puedan existir en el entorno inmediato. Y como hemos dicho antes también, cómo se establece una diferencia clara entre las organizaciones públicas y privadas, que refleja una diferenciación también en el espacio público y político de las organizaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Quería saber si hay preguntas por parte del público asistente. Sí, así como estaban analizando en la ponencia sobre redes personales, o sea que se hablaba acerca de que no tanto es un número de relaciones entre un grupo, por ejemplo la densidad, con lo que nos referíamos a un padre de una comunidad, de una familia de una comunidad desplazada, sino más bien la calidad del vínculo. Es como mirar también acá un poco la relación, o sea, de pronto, ¿qué información se tiene sobre que no sea tan importante el hecho de que proyectos se trabajen con muchas organizaciones, sino el impacto real de estos proyectos que son trabajados a través de muchas organizaciones? Claro. Sí, sí. Sí. O sea, yo supongo que aquí el software y todo te ayuda un poco a mirar bueno, no sé si el impacto, de pronto sí cuando cuando los proyectos son trabajados a través de muchas organizaciones, porque pues dependiendo también digamos, de la política o de los objetivos de cada organización, cada una ofrece como lo que le corresponde en lo que aporta. Pero, digamos, revisar un poco el hecho de que, lo que te decía, o sea, no tanto concluir que porque un proyecto es trabajado con muchas organizaciones ya tiene un impacto positivo, que es parecido a lo que pasaría con el tema del número de relaciones, que tanto, sino más bien teniendo en cuenta ya lo que es calidad de vínculo, tener en cuenta acá lo que realmente sea un impacto positivo en la población que recibe el beneficio de un proyecto determinado. Claro, lógicamente aquí, a diferencia del estudio que he mencionado de Feinberg, Rich y Greenberg, donde ellos sí estudiaron la efectividad que tenía o cómo determinados aspectos estructurales de la red de relaciones entre coaliciones tenía sobre la efectividad de los programas o bien la preparación comunitaria del entorno, nosotros no hemos estudiado la efectividad de los programas. Nosotros nos queríamos centrar en cómo era la estructura de relaciones entre las organizaciones que participan en este contexto. Es cierto, como dices, que el hecho de que participen muchas organizaciones en un proyecto no garantiza la efectividad, pero sí es cierto que el hecho de que exista una estructura estable de organizaciones participando en un determinado contexto en el que hay relaciones entre diferentes organizaciones de inmigrantes que actúan como mediadoras entre el contexto, entre la propia población y las organizaciones de intervención, que puede ser un aspecto positivo que mejore, tal y como hemos visto en otros estudios, la intervención en diferentes contextos o la efectividad en diferentes contextos.
o en otras preguntas. ¿Cómo definir formalidad e informalidad? ¿Cómo? Definimos formalidad en cuanto a que existieran protocolos de intercambio. Por ejemplo, una relación formal para nosotros era la derivación de un usuario de una organización a otra. O por ejemplo, la realización de un encuentro o una reunión o la participación en un seminario de las dos organizaciones de forma conjunta. Teníamos un listado de indicadores que nos hablaban de que era una relación formal. Una relación informal era aquella que no estaba registrada entre los objetivos de la organización. El simple hecho de tener un contacto puntual con otra persona de otra organización para nosotros era un contacto informal entre esas dos personas, pero que no existiera dentro de una relación formal. Claro, el propio nombre lo indica, de una relación en un contexto formal como puede ser derivar a un usuario o participar en un seminario. ¿Y hay algunos integrantes de la organización que participen dos? No lo miramos, no fue uno de los por ahí motivos. el contacto... Sí, puede ser, porque puede ser otra forma de ver, igual que se hacen en muchos estudios de colaboración entre empresas, como personas pertenecen a juntas directivas de organizaciones diferentes. Puede ser interesante ver si la participación en diferentes organizaciones hace que se estrechen vínculos entre esas dos organizaciones. ¿Una pregunta más? A continuación, la presentación titulada Dos ritmos de cambio, la evolución de las redes personales de una corte de estudiantes universitarios por parte de Isidro Maya. Isidro Maya es doctor en psicología, máster en gestión de recursos humanos y experto universitario en gestión de la innovación e iniciativas emprendedoras de base tecnológica. Profesor titular de Psicología Social de la Universidad de Sevilla. Coordina una línea de investigación sobre redes personales y comunidades. Es editor de Redes, revista hispana para el análisis de redes sociales. Ha coordinado un número especial en Araucaria sobre el problema del mundo pequeño de Stanley Milgram. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la presentación y gracias a la Universidad del Norte por su hospitalidad y su amabilidad todo el tiempo, y a Jorge también por el trabajo de coordinación para que podamos encontrarnos aquí investigadores de distintos ámbitos en Latinoamérica, intercambiar experiencias y aprender unos de otros, porque es una tarea y una labor muy interesante. Mi objetivo será presentar un análisis de la evolución de una cohorte de estudiantes de secundaria que se incorporan a la universidad y examinar en ese proceso cómo cambian sus redes personales y sus redes sociales. El foco lo ponemos en una cohorte, que significa seguir a un grupo de estudiantes que al mismo tiempo van incorporándose a sus estudios universitarios. La peculiaridad del análisis que vamos a presentar es que combinamos análisis de redes sociales con análisis de redes personales. Intentamos ver si hay una relación entre ambos espacios. Concretamente, la tesis es muy sencilla, el resto es aparato metodológico o intento de contrastar esa idea, pero la tesis es que la intermediación en las redes personales refleja de algún modo los procesos de transición ecológica. Dicho de otra forma, que cuando un individuo está cambiando el lugar de residencia o está experimentando una transición personal, eso puede verse reflejado en la estructura de su red personal, especialmente en una reducción, al menos temporal, de la cohesión estructural, de la cohesión social de esa red. Como complemento a esa tesis, planteamos que la intermediación de las redes personales influye de algún modo en la evolución de la red social de la cohorte al completo de universitarios que se están desplazando. Esa, de alguna forma, es la lógica que intentaremos plantear. El punto de partida es el concepto de Bronfenbrenner de transición ecológica. Una transición ecológica se produce cuando la posición de una persona en el ambiente ecológico se altera como consecuencia de un cambio de rol, de contexto o de ambos a la vez. Desde ese punto de vista,
el divorcio, el matrimonio, encontrar empleo, quedarse sin empleo, enviudar, cambiarse de casa, mudarse, emigrar. Son procesos de transición ecológica. Todos comparten una serie de características similares, con independencia de que sean procesos personales muy diferentes. Podemos estudiar entonces, desde un punto de vista general, qué tienen en común las transiciones personales atendiendo a la estructura de las redes personales. Concretamente, una transición ecológica es un momento en el que cambian de manera significativa los patrones de relaciones personales. Y ese cambio en las relaciones personales tiene un carácter crítico en términos de oportunidad o en términos de riesgo. Hemos tendido a interpretarlo, quizá en el ámbito de la psicología, por cierta orientación clínica, especialmente en términos de riesgo. Pero las transiciones son un momento también de oportunidad, de aprendizaje, de cambio, de enriquecimiento, que pueda mejorar las circunstancias personales y sociales. En concreto, el tipo de transición ecológica que vamos a analizar tiene una peculiaridad, y es que es una transición de carácter normativo. Es decir, todos los estudiantes de secundaria, cuando terminan, abandonan los estudios y muchos de ellos empiezan a estudiar en la universidad. No todos, pero hay un grupo numeroso de personas que pasan de los estudios de secundaria a los estudios universitarios. Es una transición ecológica de carácter normativo. Y es importante subrayar que es de carácter normativo porque hay una diferencia importante entre hacer el cambio solo, individualmente, o hacer el cambio al mismo tiempo que otros similares que están experimentando la misma situación. Y ese es el caso que nosotros analizamos. Una cohorte de estudiantes de secundaria que empiezan de pronto a ser estudiantes universitarios. En particular por un tema que desde el punto de vista teórico, en el análisis de redes, como se ve en el título, tiene un interés especial. Y es que el cambio a nivel colectivo y a nivel individual no tienen por qué evolucionar simultáneamente al mismo ritmo o en la misma dirección. Interesa entonces ver, y eso es algo que el análisis de redes puede proporcionar, cómo se producen los cambios a nivel colectivo e individual al mismo tiempo, pero no necesariamente del mismo modo, igual y a la misma velocidad. Para eso, hacemos un estudio longitudinal con una cohorte de estudiantes de enseñanza secundaria. Concretamente, el núcleo de este trabajo que ahora presentamos es un estudio longitudinal con 69 estudiantes de enseñanza secundaria en Alcalá de Guadaira, una ciudad que está a 15 kilómetros de Sevilla, que cuando empiezan a estudiar en Sevilla empiezan a tener un estilo de vida metropolitano. Pasan de vivir y pasar todo su tiempo en Alcalá a moverse continuamente entre Alcalá y Sevilla, entre el lugar en el que viven y el lugar en el que estudian. Ese es el momento de transición ecológica que nos interesa examinar. La peculiaridad desde el punto de vista metodológico es que tenemos las relaciones entre esos 69 estudiantes, cuál es la red social completa de esa cohorte de estudiantes, y tenemos también la red personal de cada uno de ellos. Concretamente, en la red personal de cada uno de ellos obtuvimos 45 alteri, 45 contactos sobre los que nos proporcionaban información y datos sobre la composición, si esos otros con los que tienen contacto son de Alcalá o de Sevilla o de otras ciudades, la fuerza de las relaciones, el grado de intensidad de la relación con estas otras personas y la multiplicidad de apoyo. Utilizando la misma entrevista que ha comentado antes Jorge Palacio, la entrevista semiestructurada de apoyo social de Barrera, analizamos el número de tipos de apoyo que se obtenían de cada uno de esos 45 alteri sobre los que obteníamos información. Aunque este es el núcleo de nuestro trabajo, hay otros dos encuestas que utilizamos complementariamente en la investigación porque corresponden al mismo contexto de estudio. Concretamente tenemos una encuesta transversal con 208 estudiantes universitarios de Alcalá de Guadaira, con básicamente la misma información que tenemos en el estudio longitudinal. Y tenemos también una muestra representativa con población alcalareña, entre la que están también algunos estudiantes universitarios, con la misma información sobre redes personales. La secuencia de análisis para contrastar esa idea, la intermediación, es importante a la hora de describir las transiciones ecológicas y se relaciona con los cambios a nivel colectivo en la cohorte de estudiantes, son tres. En primer lugar, vemos desde el punto de vista de las redes personales si efectivamente la intermediación tiene un papel. Después nos centramos en la red social y vemos cómo evoluciona la red social en los dos momentos de observación que tenemos en el diseño longitudinal. Y en tercer lugar, ponemos en relación ambos elementos, las redes personales y las redes sociales, a través de la aplicación de modelo Siena para el análisis de redes longitudinales.
Empezando por la primera parte, el análisis de las redes personales, nuestro punto de partida fue anecdótico. De hecho, empezamos a ver los datos en la encuesta general y en los estudiantes universitarios y observamos que los promedios de los indicadores de centralidad eran diferentes. Que en la población general se observan indicadores promedios de centralidad por encima del de los estudiantes universitarios, con la salvedad de que en el caso de la betweenness, la intermediación, es al contrario. Es decir, en los estudiantes universitarios, en comparación con la población general, se observan indicadores de intermediación que están por encima del resto, mientras que en centralidad están por debajo. Parece que los estudiantes universitarios, que entre otras cosas se caracterizan por un alto nivel de movilidad, eso se está reflejando en sus redes personales, en el sentido de tener redes menos densas, redes más diversificadas entre espacios sociales y por tanto un mayor nivel de intermediación. Intentamos comprobar eso con los datos de la encuesta general y efectivamente encontramos una relación entre la frecuencia de desplazamiento y los indicadores de centralidad. Claro, es una tendencia, tampoco hay una diferencia muy marcada, pero la tendencia es bastante clara. Mientras mayor es la frecuencia de desplazamiento, mayor es también la intermediación en la red personal. Y al contrario, mientras mayor es la frecuencia de desplazamiento, menor es la densidad de la red personal. Parece apuntar la información a que efectivamente la movilidad se refleja en redes personales con menor cohesión estructural. Eso lo comprobamos finalmente ya con los datos de los 69 estudiantes con los que hicimos un seguimiento, comparando los dos momentos en los que los entrevistamos. Y esta comparación tiene más valor que las anteriores, porque aquí ya estamos viendo efectivamente cómo después del desplazamiento ha cambiado en aquellos entrevistados su situación en lo que respecta a la red personal. Y lo que observamos es exactamente lo mismo. Hay un ligero incremento de la intermediación, mientras descienden los indicadores de grado, cercanía, eigenvector, densidad, etc. ¿Qué diferencia en el tiempo? En este caso eran 7 meses de diferencia. En un periodo muy corto de tiempo se observaba esa diferencia. Es de esperar que con más tiempo, con más de 7 meses, se vea con más claridad. Pero con mucho más tiempo quizá ya no se ve con tanta claridad, porque ese cambio de la transición personal ha empezado a acomodarse a una situación nueva, en la que el nuevo espacio social empieza a tener ya tanto peso que la cohesión estructural vuelve a la red. Luego, posiblemente, observemos, si tomamos un estudio longitudinal más amplio, un proceso de acordeón, en el que durante un tiempo se aumenta la intermediación para luego volver a una situación original. Son 69 estudiantes. Son 69 no estudiantes. fueron todos a la misma universidad, sino distintas universidades en Sevilla. Pero todos provenían del mismo colegio de... Claro, nuestra expectativa es que la red social completa se va a ir disgregando a lo largo del tiempo. A medida que ese grupo de 70 estudiantes empiezan a ir a campus universitarios diferentes, otros ni siquiera van a la universidad, dentro de campus diferentes cada uno va a una facultad diferente, unos van al área de ciencias, otros van al área de humanidades. Poco a poco se produciría, en nuestra expectativa, una disgregación paulatina de esa cohorte, en términos de pequeñas camarillas de amigos que mantienen la relación, pero que han perdido el contacto con la red completa original. Eso es algo que ocurre paulatinamente a lo largo del tiempo y donde también se van a observar diferencias individuales dependiendo de la situación en la que estén. Pero la expectativa general es esta que aquí encontramos. Parece que en términos de red personal se produce una evolución en el momento de una transición ecológica desde redes densas a redes con mayor nivel de intermediación. Este es un ejemplo exagerado, pero muestra el tipo de evolución que cabe esperar. Nosotros planteamos una hipótesis para, desde el punto de vista teórico, explicar esa evolución. Y es que en las redes personales hay una competencia entre las redes, entre las relaciones múltiples activas. El número de relaciones activas de apoyo que una persona puede tener en un momento determinado es limitado. Porque cuidar las relaciones requiere tiempo. Y el tiempo que se invierte en una relación es tiempo que se detrae
del que se puede invertir en otra alternativa. Si de pronto empiezo a socializarme con nuevos amigos en el contexto universitario, ese tiempo lo estoy detrayendo de mi espacio de sociabilidad original. Hay un límite en el número de relaciones de apoyo activas que uno puede tener. Ese límite es el que me fuerza a cambiar el contenido de las relaciones desde el punto de vista activo, observado en un momento determinado. Imaginad esto a lo largo de la vida. Nuestras redes personales acaban siendo el sedimento de los espacios sociales por los que hemos ido pasando, por los que nuestra vida ha ido transcurriendo. Y ese sedimento no desaparece. Hay muchas relaciones que quedan ahí latentes, pero que quizás ya no están tan activas como lo estuvieron en un momento determinado cuando nuestra vida se desarrollaba en unos lugares. En este caso, hablamos de un proceso de transición muy específico, que tiene que ver con la movilidad geográfica, pero entendemos que el proceso es comparable al que se produce en cualquiera otra de las transiciones personales que antes hemos mencionado. Cuando uno empieza a trabajar en un nuevo sitio, cuando uno cambia de pareja o de relaciones personales, este es el tipo de proceso que se está experimentando en las redes personales. Observemos la red social. ¿Qué pasa con esa red de 70, 69 estudiantes a lo largo de solo 7 meses? Bueno, en primer lugar lo que observamos es que efectivamente en solo 7 meses la vida de estos chicos ha cambiado. Tenéis los datos de la primera oleada y de la segunda oleada. En la primera oleada estamos hablando de estudiantes que tienen 17 años aproximadamente, que viven con sus padres y que han vivido toda su vida en Alcalá de Guadaira, en la misma ciudad. De pronto, 7 meses después, se encuentran que la mitad ya está estudiando en la universidad. No todos han llegado a la universidad, pero un número significativo se ha incorporado a la universidad en ese momento. Lo que cambia de una manera muy significativa es cómo distribuyen su tiempo personal, en términos geográficos, entre ambas localidades. Si al principio pasaban el 86% de su tiempo en Alcalá y solo el 12% en Sevilla, los fines de semana, cuando iban a salir, o en visitas puntuales, ahora llegan a pasar casi 1/3 de su tiempo en Sevilla en promedio y los 2/3 restantes en Alcalá. Ha cambiado la distribución de tiempo de una forma significativa. Si observamos diferencias individuales, además, encontraremos que algunos pasan el 80 o el 90% de su tiempo en Sevilla, por lo cual también podemos ver desde el punto de vista personal cómo hay diferencias importantes. La frecuencia de desplazamiento ha cambiado también dramáticamente. De una situación en la que el 91% viajaba menos de una vez por semana a Sevilla, pasamos a un caso donde más de la mitad viaja 5 o más veces a la semana a Sevilla. La frecuencia, la movilidad ha cambiado y a partir de ahí las oportunidades de contacto, las relaciones y el grado de identificación con las distintas localidades en las que uno se mueve. Es interesante el tema del tiempo. Es uno de los datos que a nosotros nos explica más diferencias cuando hacemos análisis estadísticos con independencia de la variable psicológica o social que estemos analizando. Simplemente vemos qué tiempo está un universitario de estos en Sevilla, nos dice mucho sobre su estilo de vida. Cuánto se identifica con la localidad, qué tipo de relaciones tiene, a cuántos sevillanos conoce y cómo es su red personal. El tiempo en términos de actividad social es un elemento muy relevante en el desarrollo psicológico y en el desarrollo personal. Uno de los apuntes que tomamos en ese sentido es el sentido de comunidad. El grado de identificación con Alcalá de Guadaira primero y con Sevilla después cuando empiezan a entrar y a vivir en esa localidad. En general se identifican más con Alcalá que con Sevilla, tanto en la primera oleada como en la segunda. Pero de una manera curiosa, 7 meses después, se observa cierta reducción en el grado de identificación con el espacio original. Eso es interesante porque nos viene a decir, Alcalá y Sevilla, los espacios de socialización, de sociabilidad, no tienen por qué ser alternativos. No se puede identificar positivamente con los dos espacios geográficos de referencia. Y antes de identificarte positivamente con el nuevo espacio social, porque ahora pasas más tiempo allí, se produce una reducción de tu identificación con el espacio original. Eso es algo que ocurre también con inmigrantes y en el proceso de aculturación. Antes de sentirme en parte español, siendo de origen colombiano, atenúo ligeramente la afirmación de mi nacionalidad. No en un sentido negativo, sino que uno modera la afirmación de los sentimientos cuando tiene experiencias de diversidad, con independencia de que haya periodos de nostalgia y de afirmación nacional, que también se produce.
Pero esa idea de se atenúa antes el anclaje original que la nueva identificación con otro espacio geográfico. Estas son las dos redes sociales, en el tiempo 1 y en el tiempo 2, y lo que observamos es que, al contrario que la red personal, aquí aumenta ligeramente la densidad y la centralidad, los indicadores de centralidad en el momento 2. Parece que va en dirección contraria la red social completa en esos 7 meses observados, cuidado, que la red personal. Si lo vemos con tiempo, lo que vamos a observar es una disgregación de esta red completa. Pero en el periodo observado se produce una afirmación de los contactos entre aquellos que forman parte de la cohorte que se está desplazando a seguir. Posiblemente porque hay cierta tendencia a buscar otros que están en una situación similar a ti, en situaciones de transición, con aquellos con los que compartes la misma situación de transición personal. Bueno, ahí se comparan esos datos de evolución de los indicadores en el sentido de que digo que va en dirección contraria en ese corto periodo de 7 meses a lo que se observa en la red personal. Nuestro último paso es combinar redes personales y redes sociales. Primero intentamos ver si hay alguna correlación entre ambos tipos de indicadores, y luego hacemos el modelo Siena, que es el más potente a la hora de intentar mostrar qué factores están prediciendo la evolución de la red. Sobre todo porque el modelo Siena es un modelo que te permite, como en un análisis de regresión, analizar la influencia de distintos factores, quitando la de otros elementos que están presentes en la ecuación. Es decir, juega con la lógica de la multicolinealidad, y de algún modo se observa que si hay una influencia de un factor ahí, la podemos atribuir sin ninguna duda al mismo, porque ya hemos descontado la influencia de otros factores, analizar el impacto del elemento que nos interesa analizar, como es el caso ahora de la intermediación. En las correlaciones, lo que observamos básicamente es que no hay una relación entre las características de las redes personales, los indicadores de centralidad de las redes personales de los encuestados y los indicadores de la red social. Solo el caso de la densidad, parece que hay una ligera correlación, pero en general, si vamos viendo datos por datos, encontramos que no hay una correlación significativa entre ambos. Vamos a introducir entonces la intermediación como una característica de la red personal, un covariante en el modelo de Siena, que me ayuda a predecir la evolución de la red. Dicho de otra forma, el tipo de red personal que tienen estos estudiantes afecta de algún modo a sus relaciones como colectivo. El hecho de que tengan una mayor intermediación, como hemos mostrado, ¿tiene alguna influencia en cómo evoluciona la relación con sus compañeros? Pues lo que observamos, esto previamente al modelo, es que también creamos un nuevo indicador de intermediación, que era hacer un análisis de clase, pero no tiene más valor que utilizar dos tipos de indicadores de intermediación para incorporarlos al modelo. Lo que observamos es que la red social de estudiantes universitarios, la cohorte de estudiantes universitarios que hemos observado en dos momentos diferentes, cambia a lo largo del tiempo en el sentido de mayor densidad y mayor transitividad. El grupo de amigos o de contactos originales del instituto se refuerza en el periodo de 7 meses en términos de densidad, y una lógica que puede explicar ese reforzamiento es la transitividad. Los amigos de mis amigos son mis amigos. Parece que hay un proceso de asociación entre aquellos que se están desplazando a un nuevo contexto universitario. Y de modo significativo, con los dos indicadores introducidos en la ecuación, la intermediación afecta a cómo evoluciona la red social. Luego tiene un peso en la evolución del conjunto las características de las redes personales de los actores que están ahí implicados. Esto lo elaboramos con un segundo modelo más complicado, pero la lógica es la misma. La diferencia está en que aquí introducimos también los indicadores de sentido de comunidad y que valoramos la tasa de cambio de la red social. La velocidad de cambio de la red social en los dos momentos observados. Encontramos lo mismo.
la densidad y la transitividad explican la evolución de la cohorte de universitarios, de estudiantes de enseñanza secundaria cuando entran a la universidad. Y el grado de intermediación de las redes personales tiene influencia en cómo evoluciona la red a nivel colectivo, no secundario. Y no solo influye en cómo evoluciona la red en su conjunto en términos de propiedades estructurales, sino que influye en la velocidad del cambio de la red, en la tasa de cambio de la red. Lo que estamos observando aquí es que la red personal y la red social tienen velocidades diferentes en términos de cambio. La red personal va más rápido que la red social en términos de cambio. Dicho de otra forma, la red social previene de cambios que ocurrirían con más velocidad si el individuo no tuviese como referencia el colectivo con el que está haciendo la transición personal. Esa es la descripción que estamos haciendo de la transición normativa. La transición normativa tiene como peculiaridad que puede que sea más lenta porque uno se traslada con parte de la estructura social de referencia. Si yo me muevo, pero la estructura social no se mueve conmigo, mis oportunidades de cambio van a ser mucho mayores. Soy el haitiano que llega a Sevilla y que no conoce a ningún haitiano, porque no los hay. Pero si yo me muevo con un colectivo, ese es mi espacio social de referencia antes de introducirme en el nuevo espacio social, y eso desacelera los cambios que ocurren a nivel personal. Hay una influencia mutua entre el cambio que ocurre a nivel social y el cambio que ocurre a nivel individual. ¿Qué podemos concluir entonces? Bueno, parece que, y no es poco, las redes personales reflejan de algún modo los cambios que se producen en el proceso de reubicación geográfica. Yo puedo analizar la red personal y decir algo al respecto de la situación de movilidad del individuo. Los indicadores de centralidad me sirven para describir las transiciones personales y los cambios geográficos. En particular, durante la fase más activa de las transiciones ecológicas, las redes personales tienden a experimentar un aumento en la intermediación promedio. Subrayamos aquí, durante la fase más activa de las transiciones ecológicas, porque luego puede que no sea así. Quizá provisionalmente la red ha perdido cohesión, pero a medida que pase tiempo con los nuevos amigos de Sevilla, esos nuevos amigos van a empezar a conocer a partes de mis relaciones que ya tenía, y algún día visitarán Alcalá, y quizás sean amigos de mis amigos en Alcalá, y entonces la red vuelve a ganar una densidad que había perdido temporalmente. Pero la fase activa de transición puede ser descrita a través del indicador integrado de intermediación. Por otro lado, la intermediación promedio de las redes personales de los individuos influyen en la evolución y la tasa de cambios de las redes de los estudiantes en proceso de reubicación y transición personal. Lo decíamos ayer cuando comentábamos el caso de los Erasmus. Cómo evolucionan las relaciones entre los Erasmus depende, entre otras cosas, de que son gente que se ha movido a otro país para cursar un año académico y que están activamente buscando relaciones. La necesidad de relaciones en cada individuo es un factor muy importante para predecir la evolución de la red social en su conjunto. Si estamos hablando de gente que no se mueve, que está asentada, que está en su espacio, en su barrio, y que su vida la hace en el barrio, las oportunidades de nuevas relaciones van a ser pocas, porque no está en un momento de cambio personal. La transición personal es un momento de creación de relaciones por encima del promedio y de destrucción de relaciones por encima del promedio, porque es el momento donde se está alterando el patrón de interacción de nuestro entorno interpersonal. Y por último, la cohorte de estudiantes en proceso de reubicación parece desacelerar las transiciones individuales. Es una especie de amortiguador. Proporciona apoyo, pero al mismo tiempo amortigua el proceso de cambio personal. Estamos planteando un modelo donde, tanto para inmigrantes, lo tenemos planteado arriba, país de origen, comunidad de compatriotas expatriados y país de destino, como en universitarios o personas en situación de movilidad metropolitana, Alcalá, estudiantes universitarios en Sevilla y Sevilla. En ambos casos hay una comunidad relacional que hace de intermediaria entre los dos nuevos espacios, entre los dos espacios sociales, perdón. Esa comunidad intermediaria es muy relevante a la hora de entender las dinámicas personales. No podemos tener en las transiciones un punto de vista
en el que el punto de partida y el punto de llegada son lo más relevante a la hora de explicar los resultados. Porque esa comunidad intermediaria de personas que están en la misma situación que tú puede ser muy relevante en cómo evoluciona tu situación personal. Por eso para los inmigrantes, los compatriotas también inmigrantes son muy relevantes en términos sociales y personales. Y por eso para los estudiantes universitarios, sus compañeros del instituto son una referencia fundamental para entender cómo evoluciona una vez que empiezan a estudiar en la universidad en Sevilla. Muchas gracias. Bueno, quiero saber si hay preguntas por parte de los asistentes. Tengo una pregunta tratando de relacionar los estudiantes con los inmigrantes. Y es relacionada con los estadios de los que habla Berry. Por ejemplo, por eso te preguntaba lo del tiempo, porque en la primera fase Berry dice que el individuo puede asumir un estado de separación, o sea, deja la sociedad de origen con la sociedad de acogida, y por ende él va a valorar mucho el rol de la nueva sociedad, que es lo que podría estar pasando ahora. Pero igual también puede quedarse asimilado, marginado, integrado, que implica un tiempo. Entonces sería bueno como mirar qué pasa después de 7 meses. Claro, claro. Yo creo que ahí el tiempo es fundamental. El tiempo es fundamental. Y para el caso de la población inmigrante es una de las variables más explicativas también. Cómo discurren, cómo van evolucionando las cosas a lo largo del tiempo. Con población inmigrante reciente, muchas veces uno encuentra las situaciones más claras de segregación por las dinámicas de la cadena migratoria, de las que hemos hablado en otro momento, y también porque aún no ha habido oportunidades para desarrollar contactos con la sociedad local. Por otro lado, hay que tener en cuenta el contexto receptor. Las políticas migratorias del contexto receptor son las que tienen más peso en el desarrollo de las relaciones personales por parte de la población inmigrante. Porque el desplazamiento y la dinámica de la cadena migratoria te lleva muchas veces de manera necesaria como resultado automático a la situación de segregación. Si hay una cadena migratoria por la que yo voy a ir asociándome con iguales y voy a ir en lógicas de reagrupamiento vecinal y familiar, y al mismo tiempo hay una segmentación internacional del mercado de trabajo que espera a la población inmigrante internacional en unos espacios sociales muy definidos, que es trabajar en el servicio doméstico, en la hostelería, en la construcción, en la agricultura intensiva, el resultado necesariamente va a ser la segregación, porque ya hay un segmento de llegada y hay una dinámica endógena de relaciones de partida. Solo las políticas públicas de la sociedad receptora están en condiciones de romper esa dinámica de manera que ofrezca oportunidades a todos y no dependa solo de la evolución personal, que con el tiempo efectivamente discurre en el sentido de la normalización. Pero el contexto receptor tiene mucho poder a la hora de definir la situación. El propio Berry plantea un modelo que es un modelo interactivo de aculturación, que plantea el resultado de la aculturación no solo depende de las actitudes de la población inmigrante, sino de las actitudes de la sociedad receptora, que tiene mucho peso a la hora de definir la situación, porque son más y porque además controla las reglas de juego. Y creo que muchas veces ponemos el foco demasiado en la población inmigrante. ¿Qué actitudes tienen? ¿Qué esfuerzos de adaptación están haciendo? ¿Qué estrategias individuales siguen? Bueno, y la población receptora. ¿Cómo está facilitando ese proceso de integración? ¿Hasta qué punto no está condicionando que efectivamente el resultado final sea la segregación? Pero creo que una de las claves, una de las claves puede ser el tiempo de estancia en el lugar de destino. Porque las diferencias en términos de actitudes de aculturación son clarísimas. Entonces, Muy bien, podemos seguir hablando. Bueno, estaba pensando mientras explicaba las posibles aplicaciones que tendría como la investigación, y me llamó la atención la deserción de estudiantes universitarios, la deserción escolar. Estaba pensando cómo, pues si de pronto ustedes en el grupo de investigación habían tenido en cuenta esa variable, quizás las personas que son excluidos en estos procesos de transición ecológica, que no se mantienen en la red, pues pueden ser más sensibles a desertar quizás de la universidad, y ahí mismo pues uno evaluaría
veía que los pares cumplen un papel muy importante quizás en la retención. Y muchas veces en las políticas de deserción escolar, los pares no se tienen en cuenta en la fuerza que pueden tener para, no figuran. Entonces, como que hacía esa relación con los fijados. Está bien planteado. El encargo aplicado que nosotros teníamos era diferente. La preocupación era ver las dinámicas de participación comunitaria de los jóvenes en Alcalá de Guadaira. De hecho, en parte el trabajo estaba financiado por el ayuntamiento local. Porque una vez que empiezan a estudiar en la universidad, muchos de ellos se desvinculan del espacio local. Y su participación, si la hay, se produce en el nuevo espacio. Con lo cual significa una pérdida de capital humano importante. Gente que está estudiando en la universidad y se desvincula del origen. Entonces el análisis de ubicación entre espacios territoriales diferentes era una forma de decir, no tienen que ser alternativos. Es que en la vida metropolitana uno puede tener un pie en cada lado e implicarse de un modo diferente en cada lugar. Entonces la estrategia está en cómo generar estrategias con las que facilitar la gestión de múltiples espacios sociales simultáneamente. Lo cual es un reto complicado, ¿no? Porque la gestión de los tiempos siempre introduce una gran dificultad. Pero el planteamiento que tú haces es muy claro. Hay unas dinámicas de homofilia en las redes, en las que aquellos que son similares están juntos. Eso se ve con mucha claridad casi en cualquier contexto. La gente que fuma tiene más probabilidades de tener en su contexto a otros que fuman que los no fumadores. Igual con los que tienen buenos resultados académicos o pobres resultados académicos. Porque hay una doble dinámica influyendo ahí. Proceso de selección y procesos de influencia. El proceso de selección es que tiendo a asociarme con aquellos que tienen el mismo comportamiento que yo o que están en la misma situación social. El proceso de influencia es que aquellos con los que estoy relacionado me influyen en mi comportamiento. Luego, si fumo, tiendo a asociarme con otros que también lo hacen, y si mis amigos fuman, yo es probable que acabe fumando. Si sumamos las dos direcciones de la influencia y la selección, el resultado normalmente es la homofilia, en algunos casos de una forma muy definida. Y yo creo que en el caso del rendimiento académico y la incorporación a los estudios universitarios o a la vida laboral es un ejemplo clarísimo de esos procesos. Pero la gente que no va a estudiar a la universidad pues acaba perdiendo el contacto en un porcentaje muy alto del grupo de estudiantes, de compañeros que sí han ido a la universidad. Y se produce una primera ruptura. Pero igual ocurre con cada uno de ellos dependiendo de los espacios de socialización que van a tener. Entonces hay lógicas y dinámicas de ruptura, de segregación, naturales, y que no tienen que ser malas por definición. Es decir, no siempre la disrupción de relaciones es un sinónimo de segregación social o de falta de oportunidades. Forma parte de la vida. Hay relaciones, se van rompiendo, se forman otras, y a partir de ahí hay un itinerario que va discurriendo con cierto sentido. Pero es muy claro que los que estudian en la universidad y los que no tienen itinerarios diferentes en lo personal. Sí. De lo que ella conversa sobre deserción, voy a ser breve porque es como mi experiencia, todo lo estoy relacionando con lo que me ocurrió a mí. Había una preocupación en la época en donde yo entré a esta universidad a estudiar pregrado hace muchos años sobre el tema de la deserción escolar y de deserción universitaria. Y en esa época se implementaron desde bienestar universitario políticas para estudiantes de otras regiones. Yo soy de otra región y había una cantidad de actividades extracurriculares distintos a los espacios académicos en donde uno libremente podía escoger cursos de todo tipo para tú complementar lo que era tu vida académica. Yo, de cuanto curso que tuviera que ver con música había en bienestar universitario, yo me inscribía porque, bueno, vengo de familia de músicos, etcétera. Y cuando tú hablas de la característica de las dinámicas de homofilia, efectivamente yo pienso que eso puede ser un amortiguador de un cambio que para mí hubiese sido seguramente muy brusco si yo no hago ese continuo en mi actividad relacionada con la música. O sea, yo en mi colegio, etcétera, siempre participaba con actividades. Esto es como la sociedad de acogida de alguna manera, o sea, las políticas que justo en ese momento se estaban implementando en esta universidad tenían mucho que ver con ese tipo de actividades a nivel de arte, de música, etcétera. Y finalmente yo termino haciéndome a un grupo de personas con afinidades, o sea, pues actividades muy afines a las que yo venía realizando antes de entrar a la universidad, y eso de alguna manera realmente, pues analizando con todo lo que tú has venido diciendo,
facilita la adaptación. O sea, yo me encontraba, además de mis estudios, participando todo el tiempo en actividades que para mí eran muy familiares. Yo me movía en contextos conocidos por las actividades que tienen que ver con las otras. Y mira que realmente, bueno, eso a nivel ya de país, de políticas migratorias es complejo, supongo yo, porque pues investigar ese tipo de cosas. Pero a nivel, por ejemplo, del contexto universitario, en el caso de lo que a mí me pasó, y hablabas tú del desempeño académico, o sea, efectivamente yo, bueno, no tuve tan mal desempeño académico, pienso yo relacionándolo con el bienestar que me significaba a mí el hecho de realizar otro tipo de cosas con la gente con la que me hice, que también eran interesados en el mismo tipo de cosas mías. Entonces es como claro, se ve como el proceso más o menos con respecto a lo que tú estás explicando. Por añadir a lo que comentas, por lo que estoy de acuerdo, también es fascinante la diversidad individual que hay en términos de trayectorias personales. Y, por ejemplo, los estudiantes universitarios a los que nosotros entrevistamos, algunos iban a estudiar una carrera porque otros amigos estaban estudiando esa carrera. Y su motivo fundamental era no perder el vínculo con determinadas relaciones. Mientras que otros tienen claro que tienen un objetivo determinado, y si eso significa irse a estudiar a Madrid o a Barcelona y tener menos contacto con un espacio determinado, pues era una decisión que estaban dispuestos a tomar, ¿no? Y luego el itinerario, pues bueno, depende de lo que cada uno de esas personas ha hecho puntualmente con su vida o ha querido hacer con su vida. Pero entonces realmente prácticamente tiene el mismo peso el hecho de que tú decías, sí, no solamente depende de lo... Tú dijiste ahorita que hay mucha preocupación con respecto a qué pasa con la dinámica personal, porque es importante reconocer todo lo que tiene que ver con política migratoria, etcétera. Pero yo, peco de química acá, pero también realmente tiene mucho peso el tema de la actitud. O sea, lo que tú dices, hay gente clara con respecto a su profesión, independientemente de si pierden o no amigos, eso es lo que van a hacer. O sea, el objetivo está claro. Entonces hay mucho de lo individual, tiene mucho que ver. Una de las cosas bonitas de los resultados es ver cómo, dependiendo del punto de vista con el que lo mires, de lo colectivo a lo individual o al revés, observas procesos diferentes. Y a veces tenemos tendencia a darle preponderancia a una cosa sobre otra. No, la gente toma sus decisiones, las toma en un contexto limitado, está constreñido por un entorno social, pero toma decisiones que afectan a la estructura social. Y al mismo tiempo, la estructura social les está influyendo de una forma determinante. Ver cómo esas dos dinámicas se dan al mismo tiempo es algo muy interesante, porque nos ayuda a pensar en procesos que de otra forma no vemos, porque tendemos a ver la persona aisladamente o en grupos sociales y la importancia de la estructura social. Estar dando el salto, que siempre es un esfuerzo, acaba siendo productivo desde el punto de vista intelectual. Muchas gracias. Bueno, a continuación quiero dar el cierre de la sesión de esta mañana. Quería agradecerle a los conferencistas por su amabilidad de poder hacer sus presentaciones completas y con las preguntas. Quiero antes de nada invitarlos, sobre todo a los investigadores interesados en poder discutir lo que es la continuación de esta dinámica de formar redes de nuestra parte, redes de investigación para propuestas futuras de un corto y mediano plazo, poder llegar hoy al salón donde estábamos ayer, al salón 25G2, para que nos podamos reunir alrededor de las 2:30 de la tarde, poder discutir sobre esas alternativas de interacción y de construcción de redes que tenemos. Quiero agradecer entonces también a ustedes como asistentes por haber también aguantado toda esta mañana temprano la presentación, y al grupo de CEDIEC también agradecerles por todo su apoyo en la parte logística y toda la organización de esta mañana y también de ayer. Entonces, muchas gracias por su asistencia y bueno, nos vemos en la tarde. Gracias.
Una carga por lo menos en el número, si no quieren explicar el modelo de verde, no, claro, que eso sí está en por Sofía de la Luz, y luego para el tema de redes, si quieren incorporarlo, hacer algo específico para el proveedor, por ejemplo, dejar la reglamentación del procedimiento de la ley de las eso proporcionarlo con información de contexto, y luego ver si las relaciones por ello se relacionan de algún modo, claro, pero que tenéis. Pero la cuestión es, si hace una entrada, con el rico, esa carga es importante. No, tienes que pasar que el programa eso significa que en cada matriz tienes que hacer un análisis, no lo digo para desanimar, sino que si quieres incorporarlo, no puedes planificar. Yo creo que